bondad y en tu misericordia por cada uno de estos gobernantes, porque queremos pedirte la paz. Señor, que haya el fin de la guerra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, en esta oración por la guerra de Ucrania, y especialmente por el más desvalido. El más desvalido es Ucrania, oh Dios. Perdona sus pecados, tanto del uno como del otro, Señor. Te pedimos salvación también por cada uno de sus habitantes. Tú sabes quiénes, Señor, son. Señor, mueve todos los recursos posibles de toda la humanidad, creyentes, no creyentes. Tú lo sabes hacer así, Señor, y es perfecto. Que no falte, Señor. Que cese la guerra, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, en esta mañana alabarte con todo nuestro corazón, Señor, así. Eres el Salvador. Eres nuestro Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie y cantemos juntos al Señor en esta mañana. Los que están adelante, voltéate y mira a tu hermano que está atrás, porque no estamos solos. La pandemia, las mascarillas, las distancias. Voltéate, gírate, hazlo por amor y misericordia. Mira a tu hermano, voltéate, míralo, no te va a pasar nada. Dile, aquí estamos todos juntos para adorar, para tener comunión los unos y los otros, para decir Dios es amor. Y se lo cantamos todos juntos al Señor en esta mañana, ¿os parece? Pues empezamos a cantar a nuestro Dios. Amén. Es amor lo que Cristo a mí me da, lo que el mundo ansiando está. Es amor de Dios, amor de verdad. Es Jesús quien te puede dar la paz, quien te ofrece libertad, quien te da su amor, amor de verdad. Amor es entregar el corazón, amor es ofrecer la vida, amor es lo que Dios por ti sufrió, amor es lo que hoy te da. Sentirás una dulce sensación, una fuerza y un valor, una nueva vida tendrás con amor de Dios. Sentirás que ni el miedo ni el dolor, ni la duda o el temor te podrán vencer con amor de Dios. Tú debes decidir qué haces con Él. Elige ahora tu destino. Ya sabes que Jesús por ti murió. Te llama, debes responder. Es Jesús quien te puede dar la paz, quien te ofrece libertad, quien te da su amor, amor de verdad, quien te da su amor, amor de verdad, quien te da su amor, amor de verdad. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Esa es la respuesta a una oración por la paz. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Lo que estamos haciendo tú y yo en esta mañana. Que esté yo en la casa del Señor mi Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré nosotros en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor nuestro Dios. Por eso, cántale, dile, tú eres mi sostén, Señor Jesús. Tú sostienes mi vida. Amén, cántaselo al Señor. Amén. Sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz. Desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. No
Los niños nos acompañan para seguir batallando en esta mañana. Libramos nuestras batallas de rodillas, pero también con sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor, dice el Salmo 27. Así que podemos decirle al Señor que nos ayude a ser una familia que ame al Señor. Amén. Vamos a cantarlo en nuestro día. Cantando a nuestro Dios, le damos las gracias porque Él nos creó y nos hizo perfectos para adorarle. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Podemos cantárselo al Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen cabeza? Por favor, levanten todos la mano. Amén. ¿Cuántos tienen pies, hombros, rodillas? Entonces tú puedes hacer este baile. Puedes hacer estos pasos, a no ser que tengas un problema de huesos o lo que sea. Todos podemos hacer cabeza, hombro, rodillas y pies. A lo mejor el pie es más complicado, pero lo intentamos. Con los niños alabamos al Señor porque Él es el Dios de todos nosotros. Él nos creó y por eso se lo decimos en modo de cántico para los niños. El Señor me hizo, yo puedo cantar. El Señor me hizo, yo puedo cantar. Al Señor cantaré, Él me hizo especial. El Señor me hizo, yo puedo cantar. El Señor hizo mis pies para brincar. El Señor hizo mis pies para brincar. Brinca aquí, brinca allá, brinca alto, ya verás. El Señor hizo mis pies para brincar. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie. El Señor me hizo, yo puedo cantar. El Señor me hizo, yo puedo cantar. Al Señor cantaré, Él me hizo especial. El Señor me hizo, yo puedo cantar. El Señor hizo mis pies para brincar. El Señor hizo mis pies para brincar. Brinca aquí, brinca allá, brinca alto, ya verás. El Señor hizo mis pies para brincar. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie.
rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie. Aleluya. Hizo nuestro cuerpo también para que nos podamos girar. Porque la pandemia como que nos está afectando. Y ya nos cuesta girarnos para ver a nuestro hermano y saber quiénes estamos aquí. Amén. Adórale al Señor con todo tu corazón. Cumpleaños. Jesús, ayúdame. Voy. Tengo una lista, normalmente la tengo vista, pero se me ha olvidado mirarla esta semana, pero la tengo aquí junto a mí y pues en marzo tenemos, a ver, estamos a día 4, ¿no? Perdón, a día 6, perdón. Tengo que ha cumplido años Raquel, Marcelina y Raquel y Marcelina. 2 niños. 2 niños preciosos en el Señor. Vamos a cantárselo, creo que es por ahí está Marcelina. Sí. Un besito, Marcelina, feliz cumpleaños. Tu padre va a orar por ti en esta mañana. Así que cuando terminemos de cantar, yo te acerco este micrófono y elevas una oración por tu hija que está cumpliendo años en el día de hoy y también pides por la vida de Raquelita que también está cumpliendo años, Marcelina. ¿Te parece? Cantamos y luego oramos al Señor. Deus, Papi, nos dou gracias, nos foi obrigado a vida de Raquel, a vida de Marcelina, Pai, nos pediu, botellando eles, botar eles sabedoria, Pai, seguir no bom caminho, Pai, ouvir a palavra, Papi, procura eles na escola, na tudo que nós vai para cada dia mais, e crescer no bom caminho, Papi, para o bom caminho de vida, que é verdade. Deus, nos falou obrigado, mas por permitir eles mais de cumprir ano nessa vida. Pai, ouves a palavra, Pai, ouves a papai, amém. Botar eles sabedoria tudo na escola, pido, no nome do Filho Jesus. Amém. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Hermanos, podemos sentarnos. Queremos dar gracias porque gran parte de las ofrendas que se han recogido, es verdad que todavía falta para poder cubrir. El fondo de reserva quedó muy bajo y entonces necesitamos poder recuperarnos porque ya mirando la iglesia podemos dar gracias que se hizo ese trabajo. Y eso es motivo de oración, como orábamos encomendando la obra. Hoy queremos orar en acción de gracias, porque gracias a Dios todo se hizo bien. Lo más importante es la seguridad de cada uno de los trabajadores, el testimonio, ningún problema
Y como los hermanos pueden haber visto, pues se hizo, no solo es la pintura que ustedes ven, fue eso y mucho más, reparación de grietas, cantidad de cosas de mantenimiento, una pintura como para que la iglesia nos vuelva a durar, porque creo que se llevan por ahí unos 20 años que no se pintaba de esa manera, a fondo me refiero, ¿vale? Y de esta manera podemos así cada 2 años o cada 3 darle una mano, y por ahí a los 8 años o algo así, cuando el Señor lo disponga, volver a hacer un mantenimiento profundo en ello. Queremos seguir animando a todos los hermanos para que sigamos ofrendando, porque falta entonces el letrero. El proyecto es poner un letrero principal, un letrero secundario, que daría cara en referencias a la avenida Medular, y pues esto requiere de que sigamos allí ofrendando para la obra del Señor en cuanto al edificio. Seguimos dando gracias y orando por todos los hermanos que siguen siendo fieles también con sus diezmos y con sus otras ofrendas. Por eso les animamos a que cuando den la ofrenda, aparte del diezmo, para la fachada de la iglesia, pongan así, fachada de la iglesia, porque pues falta cubrir y faltan otras cosas más, pero se ha hecho casi ya un trabajo bastante avanzado y la verdad que damos gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor por los hermanos que han ofrendado, están ofrendando y seguirán ofrendando en el Señor. Queremos orar por ello. Quiero pedirle a nuestra hermana Ruth que eleve una oración en acción de gracias. Y recuerden, hermanos, que aparte de coger los diezmos en el templo para alabar juntos, orar juntos, dando gracias al Señor, también hay otros medios telemáticos disponibles, aquellos hermanos que lo hacen con esa forma, pues, y si hay alguna dificultad en ello, recuerden hablar con nuestro hermano Elkin, tesorero de la iglesia, o con mi persona para poderles explicar bien. Dios ama al dador alegre, dice la palabra del Señor. Así queremos dar en esta mañana. Oramos al Señor, cantamos esa alabanza mientras nuestra hermana diaconisa recoge las ofrendas cuando estemos cantando. Primero oramos al Señor, amén. Amén. Señor y Padre Celestial, damos las gracias, Señor, porque estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Y, Señor, nos acercamos a ti, Señor, para dar nuestra ofrenda, Señor, y pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo cada dador, Señor. Y, Señor, te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea en tu voluntad, Señor. Que esta ofrenda, Señor, sea, Señor, para tu obra, para expandir, Señor, tu evangelio, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, lo que nos has regalado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Le adoraremos siempre a Él, terminamos cantando y podemos hacerlo todos los domingos como debe de ser, porque el día del Señor es nuestro día principal de venir a adorarle por medio del culto en la iglesia. Primer día de la semana Cristo resucitó y lo recordaremos porque el Señor nos ordenó que hiciéramos memoria de esto tan maravilloso. Por eso nos congregamos domingos a las 11 de la mañana. Repetimos el culto para todos aquellos hermanos que no pueden lograr aforo en la mañana o que solamente pueden congregarse en la tarde. Por eso repetimos el culto en tiempos de pandemia. Es verdad que las noticias están hablando de que se puede permitir un aforo del 100%, pero tenemos que mirar la letra pequeña y qué es lo que se dice con respecto entonces a la iglesia. Y los comunicados para nosotros vienen por medio de la FEREDE y de la FIEIDE. Entonces estemos atentos a ver cómo están con estos temas de los aforos, los cambios, pero seguimos pidiendo por protección en esta pandemia al Señor. Recordar que los días martes tenemos de oración por Zoom de 8 a 9 de la noche, los días jueves tenemos el culto de oración por Zoom y estudio bíblico, y los días domingos a las 10 de la mañana los niños tienen su escuela dominical. Los jóvenes se reúnen en la mañana a las 10:30 de la mañana aproximadamente, y las mujeres lo hacen una vez al mes los días martes. Así que animamos a todas estas generaciones, interesémonos por cada uno de estos horarios para que estemos asistiendo y congregándonos de una manera regular.
Así que, mis hermanos, todos estos motivos de oración, actividades de la iglesia, pues son motivos de encomendarlo al Señor nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestra hermana Laurita que ore por estas actividades y los horarios y el servicio de nuestra iglesia. Oramos al Señor, amén. Señor, gracias por este día, Señor, gracias por todos los hermanos que estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre, Señor. Te pedimos por estos anuncios, Señor, que por los cultos de oración, Señor, que sean cada vez más asistidos, las reuniones de jóvenes, Señor, las escuelas dominicales, Señor, que en la iglesia cada vez seamos más, Señor, que queramos buscar de tu palabra, Señor, y que podamos dar testimonio al mundo, Señor. Te pedimos por el resto de días, Señor, por el resto de cultos, Señor, que todo esté en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Porque Él vive, nos ponemos de pie, porque Él vive, cantamos al Señor, porque Él vive, nos ha hecho más que vencedores. Cristo vive. Amén. Es un motivo de alabanza y de adorarlo y de alabarlo en la iglesia en esta mañana.
mereces todo y que te alabemos, Señor. Y ahora por tu palabra queremos darte las gracias, queremos escuchar esa oración de nuestro hermano Jesús por el predicador, por tu palabra, por los predicados, Señor. Señor, conoces nuestro corazón y has puesto que deseemos que la pongamos en práctica, Señor. Oramos a nuestro Dios. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, por la oportunidad que tenemos de adorarte, Señor, de adorarte en espíritu y en verdad, Señor, como a ti te agrada. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor. Te adoramos, te pedimos, Señor, que tú nos renueves, que tú, Señor, nos des la victoria, esa victoria de la cual, Señor, tu Hijo Jesucristo ya obtuvo en la cruz del Calvario y por ende a todos nosotros, a los que creemos en ti, somos aceptos delante del trono de la gracia, gracias a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Queremos oírte, Señor, por tu voz audible, Señor, que es tu palabra. Gracias por dárnosla, gracias porque podemos meditar en ella y gracias porque podemos, Señor, no solo aprender de tu palabra, sino aprender, Señor, a practicarla también, Señor. Ayúdanos a practicar continuamente tu palabra, Señor. Que nuestra relación contigo, Señor, sea un estilo de vida, Señor, y no una religión, Padre Celestial. Que podamos dar testimonio, ser sal y luz de este mundo, Señor. Gracias por nuestro hermano Elkin, quien trae la palabra en esta mañana. Gracias por su vida, por el ministerio que tú le has dado, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas usándolo con poder, Señor, para que podamos, Señor, recibir de ti, Padre Celestial, las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros en esta mañana, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Invitamos a nuestro hermano Elkin. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Que la gracia del Señor esté con todos nosotros en esta mañana. Vamos, después de haber alabado a nuestro Señor, vamos a meditar en la palabra, en su palabra. Vamos a escuchar palabra de Dios. Y he titulado este mensaje, Mi perseverancia habla de mi conversión. O sea, la perseverancia en nosotros como creyentes, eso va a decir mucho de que yo he nacido de nuevo. Yo quiero que me acompañen allí a la carta de Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer de los versículos del 18 al 29. Dice así la palabra del Señor. Es el apóstol Juan. Dice, hijitos, es la última hora o es el último tiempo, como dice la Reina Valera. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les escribo estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza
y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Si saben que él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Vamos a orar. Amado Padre y Señor Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, porque al abrir tus escrituras, Señor, entendemos, Señor, que tu palabra es nuestro alimento, Señor, es nuestro pan, y queremos que en esta mañana tú nos des apetito de tu palabra y tú nos nutras a través de ella. Pero también entendemos, Señor, que tu palabra, Señor, es la que nos muestra tu voluntad, Señor, y queremos conocer, Señor, tu voluntad, y queremos saber, Señor, qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, oh Dios. Pero también entendemos, Señor, que tu palabra nos confronta. Tu palabra también, Señor, nos muestra el pecado que hay en nuestras vidas, y en esta mañana oramos también, Señor, para que tu palabra, Señor, sea confrontándonos, para que tu palabra nos muestre, Señor, en esta mañana nuestra condición que tenemos en este momento, oh Dios Santo. Padre, te pido que tú me uses en esta mañana para que yo pueda, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, comunicar tus verdades, llevar este mensaje con claridad, que mis hermanos puedan entenderlo, y que ese mensaje, Señor, sea, Señor, cambiando y transformando cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, no solamente oidores y predicadores de tu palabra, oh Dios Santo, ayúdanos también a ser hacedores de tu palabra, a ser practicantes de tu palabra. Todo ello te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, iglesia, nuestra perseverancia habla de nuestra conversión. Y no hay duda, ¿verdad? No hay duda de que todo lo que nosotros creemos, eso afecta todas las áreas de nuestra vida. Todo aquello que nosotros creemos, en realidad va a afectar unas áreas de nuestra vida, unas más que otras, ¿verdad? Pero actualmente, mire, digo esto porque actualmente existen muchas corrientes filosóficas, existen muchas ideologías, existen muchas falsas doctrinas que han llevado a muchas personas a una decadencia espiritual muy, pero muy, muy triste. Y esto es algo que vamos a aprender en esta carta, y estamos aprendiendo la carta de Primera de Juan. El apóstol Juan está batallando con un grupo de gnósticos que querían cambiar la doctrina apostólica y llevar a estos creyentes del tiempo de Juan por un camino equivocado, por una falsa doctrina, por un camino de mentiras, por un camino de engaño, alejados totalmente de la verdad. Si nosotros podemos mirar hacia atrás, el siglo XIX, el siglo XX, ¿verdad? Cuando vemos sectas como los Testigos de Jehová, los Adventistas, vemos que estas sectas llevaron a muchas personas a dejar en un momento dado todos sus empleos, todas sus pertenencias, todas sus posesiones, y reunirse con otros feligreses para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y generalmente esto se llevó a cabo después de que alguien se atreviera a fijar una fecha para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este pasaje el apóstol Juan habla de los falsos maestros que habían salido de la misma iglesia, que habían salido de la iglesia donde ellos estaban y habían promulgado ideas falsas, habían promulgado doctrinas falsas, habían inquietado en un momento dado allí a los creyentes de la época de Juan, y Juan escribe esta carta y escribe este pasaje en concreto para afirmarles en la fe, para que ellos pudieran ser exhortados a que permanecieran en las enseñanzas que habían recibido del apóstol Juan y de los apóstoles. Y Juan se dirige a sus lectores como hijitos. Noten ustedes que al principio de este versículo 18 él les dice hijitos. Y no es la primera vez que él lo hace. Nosotros podemos ver en este mismo capítulo 2, en el versículo 1, él también los llama hijitos. Y pensamos quizás que por su edad ya avanzada del apóstol Juan,
Parece que cuando nosotros nos vamos haciendo más viejos, ¿verdad? Somos como más amorosos, tenemos más amor por los hermanos, tenemos más amor por las demás personas, y quizás por la edad avanzada el apóstol Juan les llama hijitos, o quizás también porque esta palabra hijitos las había escuchado directamente de nuestro Señor Jesucristo, o también simplemente porque el apóstol Juan tenía un corazón pastoral, ¿verdad? Un amor por sus hermanos, un amor por su iglesia. Y ahora Dios, a través del apóstol Juan, le está advirtiendo a la familia de Dios, le está trayendo una advertencia a la iglesia de Dios. Y les está advirtiendo acerca del conflicto que hay entre la luz y las tinieblas. Esto lo hemos visto ya en los otros estudios bíblicos, en los otros mensajes. Vemos cómo a partir del capítulo 1, Juan está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y les está animando y les está advirtiendo acerca del conflicto que hay entre la luz y las tinieblas. Luego les habla del conflicto que hay entre el amor y el odio. Pero ahora Juan, todo esto Juan lo ha tratado en los capítulos anteriores, pero ahora el apóstol Juan les advierte y nos advierte hoy a nosotros, a la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, a través de su palabra, nos advierte un tercer conflicto. Y es el conflicto entre la verdad y el error. Ese es otro conflicto que la Iglesia de Cristo debe estar atento. Y miren, mis hermanos, no es suficiente, escúcheme bien, no es suficiente como que un creyente, que un hijo de Dios ande en la luz y ande en el amor. Eso es primordial, es verdad. Pero también es necesario que el Hijo de Dios pueda andar en la verdad. Debemos andar en la verdad. Y el apóstol Juan enfatiza lo grave del hecho de lo que es alejarse de la verdad. La gravedad de que nosotros nos alejemos de la verdad. Y antes de explicarnos estas tragedias o explicarnos las consecuencias que provoca el que nosotros nos alejemos de la verdad, Juan nos habla, o mejor dicho, Juan va a utilizar aquí dos términos especiales. Y Juan utiliza el último tiempo y el anticristo. Usa esos dos términos. Y estos dos términos nos dejan ver, mire, mis hermanos, nos dejan ver muy claramente que los creyentes estamos viviendo en una época de crisis. Tú y yo, como hijos de Dios, estamos viviendo en una época de crisis. Como dice el apóstol Juan, estamos viviendo en un último tiempo. Y por lo tanto nosotros, como estamos viviendo en los últimos tiempos, nosotros debemos permanecer en guardia. Debemos permanecer atentos. No descuidarnos en ningún momento, iglesia. El último tiempo es un término que nos recuerda que el mundo en el que nosotros vivimos se ha asomado a una nueva era. Que el mundo en que nosotros vivimos se ha asomado a un tiempo nuevo, a un tiempo diferente. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Y si nosotros vemos, iglesia, toda la historia del Antiguo Testamento fue preparada para el camino hacia la cruz. Toda la historia que nosotros vemos a través de Génesis, toda la historia redentora en el Antiguo Testamento, es un camino que Dios estaba preparando para la obra de Cristo en la cruz. Y desde ese momento, desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta ahora, hasta nuestros tiempos, es simplemente un tiempo de preparación para el fin. Ya no es en preparación a la cruz. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de ese tiempo para acá, es un tiempo de preparación para el fin. Para el momento en que venga a establecer su reino. Y eso es lo que hoy vamos a recordar también a través de la mesa, en la celebración de la Santa Cena. No solamente recordar con los símbolos la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sino que también Él un día regresará.
Él un día vendrá por su iglesia. Y esto nos lo recuerda Juan para que permanezcamos firmes. Miren, mis hermanos, porque todos estos últimos tiempos, este tiempo de pandemia, este tiempo de guerra, y oramos por esto. Si empezamos este tiempo, este culto, orando por este tiempo de guerra, esta guerra este conflicto allí en Europa del Este, ¿verdad? Sí, es bueno que oremos. Es bueno que oremos por todo ello, pero todos estos tiempos de pandemia, de guerra, miren, mis hermanos, no es para que nosotros nos esperancemos de que va a venir la paz o que va a pasar la pandemia. Sí, puede ser que pase la pandemia, puede ser que haya una paz, haya una desescalada, haya un retiro de las tropas rusas, puede ser que eso sea, pero eso no es para que nosotros nos esperancemos de que las cosas van a ir mejor. No, iglesia, no nos engañemos. Tú y yo sabemos que a través de la palabra esto no va a ir a bien, esto va a ir cada vez a peor. Esto cada vez va a ir a peor. Y esto, iglesia, esto es para que el Señor nos abra los ojos y nosotros podamos entender que, como dice el apóstol Juan, estos son los últimos tiempos. Que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y nuestro deber es aferrarnos no a un gobierno, no a un sistema de gobierno, no a un líder político, sino aferrarnos a Jesús. Amén. Y tú te podrás preguntar en esta mañana, pero bueno, si la época de Juan, si esta época del apóstol Juan era el último tiempo, entonces ¿por qué Jesús no ha venido aún? ¿Por qué Jesús no ha regresado aún? Y esta es una buena pregunta, iglesia. Pero es una pregunta que la misma Escritura nos da la respuesta. Y la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios no es un Dios que está sujetado al tiempo como lo estamos tú y yo. No. Segunda de Pedro 3:8 nos dice el apóstol Pedro: amados, no ignoréis, es decir, no sean ignorantes en esto, dice el apóstol Pedro. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios no está sujeto al tiempo. El último tiempo, iglesia, que describe aquí el apóstol Juan, comenzó en la época de Juan, y ese periodo de tiempo ha ido creciendo, se ha ido intensificando desde aquel entonces. Y en los días de Juan habían falsos maestros. Y en los años que han transcurrido, estos falsos maestros han crecido en número. Estos falsos maestros han crecido en influencia. Y hoy podemos ver doctrinas falsas por doquier. Podemos ver falsos maestros. Podemos ver un falso evangelio de la prosperidad. Miren, mis hermanos, personalmente, si hay algo que ha hecho daño a la iglesia de Jesucristo, es este evangelio adulterado de la prosperidad. Un evangelio que, mire, adulterado, mire, que aborrezco con todo mi corazón porque ha hecho daño a la iglesia de Cristo y se está expandiendo cada día más. Así que, mis hermanos, el último tiempo o la última hora, como dice la Biblia de las Américas, son frases que nos describen una clase de tiempo. No está hablando aquí el apóstol Pablo de una duración de un tiempo, no. Cuando dice la palabra de Dios aquí, el último tiempo, está hablando de una clase de tiempo. No está hablando de un periodo, una duración de cierto tiempo. En otras palabras, los creyentes, la iglesia de Cristo, siempre estamos viviendo en el último tiempo. Siempre estamos viviendo en el último tiempo. Siempre estamos viviendo en días de crisis. Y por lo tanto, mis hermanos, es muy importante que tú sepas en qué crees y por qué lo crees. Y el segundo término que utiliza aquí el apóstol Juan es anticristo. Y este es un término usado en la Biblia solamente por el apóstol Juan.
y describe tres cosas. Número uno, un espíritu en el mundo que se opone o se niega a Cristo. Este es el anticristo. Número dos, se refiere también a los falsos maestros que dan cuerpo a este espíritu que se opone o se niega a Cristo. Y número tres, es una persona que encabezará la rebelión final del mundo contra nuestro Señor Jesucristo. Eso nos habla en Apocalipsis, pero no voy a entrar ahora en eso porque necesitaría otro mensaje, necesitaría otro tiempo. Pero ese espíritu del anticristo ha estado en el mundo, o sea, no es algo nuevo, ha estado en el mundo desde que Satanás le declaró la guerra a Dios desde Génesis capítulo 3. Y aquí en Primera de Juan, en el versículo 2 y al final del versículo 18, Juan nos dice que ahora también han surgido muchos anticristos. Y ahora Juan, a partir del versículo 19, noten que a partir, del versículo 19, el apóstol Juan comienza a darnos unas características o unas marcas o señales, como ustedes lo quieran llamar, de los falsos maestros. Nos va a dar unas características de los falsos maestros o de los falsos creyentes. Y número uno, la primera característica que podemos ver allí en el versículo 19, es que esos falsos maestros, esos falsos creyentes, la primera característica que podemos ver en ellos es que ellos se alejan de la comunión. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubiesen permanecido, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestase que no todos, escuche bien, no todos son de nosotros. En otro mensaje que vimos hace un par de domingos, hablábamos de la obediencia como una prueba de mi conversión. Y en esta mañana estamos hablando de mi permanencia como prueba de que yo soy un hijo de Dios. La permanencia. Si hay algo que repite el apóstol Juan, es permanecer. Permanecer. Permanezcan. Permanezcan. Y la palabra que dice ahí el apóstol Juan, ese pronombre nosotros, se refiere, por supuesto, a la comunión de los creyentes. Cuando habla de nosotros, se está refiriendo a la iglesia. Ahora bien, mis hermanos, mire, no todo, escúcheme bien, no todo el que forma parte de una asamblea de creyentes es necesariamente miembro de la familia de Dios. O sea, no todo el que asiste a una iglesia cristiana evangélica es miembro de la familia de Dios. Miren, mis hermanos, Dios, en su sabiduría, Él permite que en su iglesia se infiltren falsos maestros, se infiltren falsos discípulos. Y cuando nosotros comprendemos esto, entonces nosotros podemos entender la parábola del trigo y la cizaña que el mismo Jesús nos dice en Mateo 13:24. El Señor Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña, los discípulos preguntan, pero Señor, no había sembrado trigo, ¿por qué creció cizaña? Déjanos que la cortemos. Y el Señor dice, no. Déjala que crezcan juntas. Dejen que crezcan juntas el trigo y la cizaña. Y a la hora de cegarlas, juntaremos por manojos la cizaña y la echaremos al fuego. Y el trigo lo guardaremos en mi granero, dice el Señor. Pero permitan que el trigo y la cizaña crezcan juntas. Y es que cuando la iglesia de Cristo, mis hermanos, cuando la iglesia de Cristo
es infiltrada por falsos maestros, cuando la iglesia de Cristo es infiltrada por falsos creyentes, mire, va a llegar un momento de que esos falsos maestros o esos falsos creyentes van a crear una salida, van a crear un éxodo y van a arrastrar consigo a muchos de esos creyentes. Y esos falsos discípulos se irán con ellos. Pero miren, mis hermanos, Dios permite esto en la iglesia porque esta es en su sabiduría. Esto es una manera como nuestro Señor Jesucristo purga, limpia, purifica y santifica la iglesia. Y sin saberlo, ellos están cooperando en el propósito del plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver en los últimos tiempos. Juan nos dice que estos falsos maestros, estos falsos creyentes, no permanecieron con los demás creyentes, no permanecieron con los demás hijos de Dios. Y miren, mis hermanos, de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, una de las evidencias, escúcheme bien, una de las evidencias de la vida cristiana verdadera, estoy hablando de un creyente verdadero, una de las evidencias de la vida cristiana verdadera es el deseo de estar con el pueblo de Dios. Es el deseo que tú y yo tengamos de estar aquí como estamos en esta mañana, reunidos presencialmente con el pueblo de Dios para alabarle y exaltar su nombre. Esa es una evidencia. Más adelante el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros sabemos, dice el apóstol Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice el apóstol Juan. Mira, iglesia, cuando las personas participan de una misma naturaleza divina, digámoslo de esta manera, cuando nosotros tenemos un mismo Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros, entonces es ahí cuando esas personas desean disfrutar de la comunión y compartir los unos con los otros. Eso es tener comunión. Eso es tener comunión. Cuando nosotros tenemos cosas en común. Pero los creyentes falsos que menciona aquí el apóstol Juan, en 1 Juan 2:19, dice que no permanecieron en esa comunión. Ellos salieron. No permanecieron en la comunión con otros creyentes. Y esto no quiere decir, iglesia, que el permanecer en una congregación, esto no quiere decir que ni siquiera el ser miembro de una iglesia local o el permanecer en una iglesia, eso hace salvo a una persona. Eso no hace salvo a una persona. La permanencia, escúcheme bien, la permanencia en comunión con mis hermanos es la evidencia verdadera de que yo he creído en Él, de que yo he creído en la cabeza de esa iglesia que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es una evidencia. La comunión que yo tenga con mis hermanos. Y nosotros hemos visto que comunión significa tener en común. Y cuando las personas tienen realidades espirituales en común, como las tenemos tú y yo como hermanos en Cristo, entonces nosotros anhelamos, deseamos y queremos estar juntos. Cuando yo realmente permanezco en mi Señor, y eso es como una evidencia, eso es una evidencia de que yo he creído en Él,
entonces yo anhelo tener comunión con mis hermanos. Yo anhelo venir a la iglesia, yo anhelo adorar a mi Señor y yo anhelo congregarme regularmente en mi iglesia presencialmente. Pero los creyentes falsos que menciona aquí el apóstol Juan no permanecieron en la comunión, salieron. Y repito, mis hermanos, permanecer en la iglesia no hace una persona salva. La permanencia y la comunión es una evidencia de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, que verdaderamente es creyente, que es un hijo de Dios. En Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo nos deja bien claro que los únicos que producen fruto son los que verdaderamente han nacido de nuevo. Los que verdaderamente han nacido de nuevo. Porque mire, mis hermanos, es posible que nosotros estemos cerca de una experiencia de salvación. Es posible que nosotros estemos, incluso podamos tener algunas características que nos identifiquen con algún creyente, con algún hijo de Dios. Pero aún así no ser hijo de Dios. Puede ser que tú tengas características que quizás puedas decir, bueno, este parece un cristiano. O puedas estar ahí cerca de un momento de salvación, pero aún así no ser un hijo de Dios. Y las personas que Juan considera aquí salieron de la comunión porque no poseían, no tenían una verdadera vida. Y el amor de Cristo tampoco estaba en sus corazones. En estos falsos creyentes, en estos falsos maestros. Miren, mis hermanos, si nosotros investigamos la historia, como les dije al principio, acerca de las falsas doctrinas, acerca de las sectas que han salido en este mundo, cuando nosotros vemos los testigos de Jehová, cuando nosotros vemos los adventistas, cuando vemos estas iglesias de las profecías, nosotros vamos a descubrir que en la mayoría de esos casos, los fundadores de estas sectas comenzaron en una iglesia local. Comenzaron en una iglesia local, estaban con nosotros, como dice el apóstol Juan, pero no eran parte de nosotros. Y ellos comenzaron a hacer sus propios grupos. Comenzaron a apartarse y a hacer sus propios grupos, a hacer sus propias células. Y miren, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, porque cuando un grupo o cuando una persona, por más religiosa que sea, por más consagrada que tú la veas, si se separa por razones doctrinales de una iglesia local que está aferrada a la palabra de Dios, que está creciendo en sana doctrina, es porque esas personas no están siguiendo a Cristo, sino que están siguiendo a líderes humanos y están siguiendo a libros escritos por hombres, por seres humanos, y no están siguiendo la palabra de Dios. Y eso es lo que ha pasado con todas estas. El Nuevo Testamento nos deja bien claro lo peligroso que es salir de la comunión. El Nuevo Testamento nos deja bien claro lo peligroso que es alejarse de la comunión con los hermanos. Mira, iglesia, déjate congregar por un tiempo, de tener comunión con tus hermanos, y el próximo paso será alejarte de Dios. Número 2, otra característica de los falsos maestros o de los falsos creyentes es que niegan la fe. Versículos del 20 al 25. Y la pregunta clave para un creyente, mire, es que ¿quién es Cristo? Tú le puedes preguntar a un creyente, a una persona que ha nacido de nuevo, ¿quién es Jesucristo? ¿Es solamente un ejemplo? ¿Es solamente un buen hombre o un buen maestro, un buen rabino? O ese creyente te va a decir, Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios hecho carne.
los lectores aquí del apóstol Juan, ellos conocían acerca de Cristo. De lo contrario, ellos no hubiesen podido ser salvos. Pero Juan les dice, todos ustedes conocen la verdad porque tienen el Espíritu de Dios. La unción del Espíritu les enseña todas las cosas, dice el apóstol Juan. Noten que este grupo de gnósticos del tiempo de Juan, lo que negaban, fíjense bien, lo que negaban eran la unión de Cristo con Jesús, con el cuerpo humano. Y me explico. Estos gnósticos creían, fíjense ustedes la aberración y el error y las herejías que tenían estos gnósticos, que ellos creían en un dualismo. Ellos creían que el espíritu y el cuerpo eran dos entidades separadas que no tenían nada en común y que por lo tanto eran incompatibles. Al punto que estos gnósticos enseñaban que Cristo, o sea, la persona divina, vino sobre Jesús, la persona humana, y vino sobre Jesús en el momento del bautismo, y que ese espíritu se alejó en el momento de la crucifixión. Así que el que murió en la cruz fue Jesús el hombre. Fíjense ustedes las herejías que enseñaban estos gnósticos. Pero el Nuevo Testamento nos enseña claramente que Jesús nació siendo Cristo. Amén. Jesús nació siendo Jesucristo, y es hermoso y es correcto cuando nosotros cantamos o cuando nosotros le decimos, Jesús es nuestro Señor. Él es nuestro Señor Jesucristo. Mire, mis hermanos, el hecho de confesar que nuestro Señor Jesucristo vino en carne, el hecho de que nosotros confesemos que Jesucristo es Dios hecho hombre, como dice el apóstol Juan en su evangelio, que el verbo se hizo carne. Mira, mis hermanos, eso involucra o eso va mucho más allá de que nosotros identifiquemos simplemente a Cristo. Eso va mucho más allá. Nosotros podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 24, nos dice que los demonios se identificaron a Jesús. Los demonios supieron que Jesús era el Hijo de Dios. Lo identificaron, pero esto no los hizo salvos. Así que, mis hermanos, mire, la confesión verdadera, la confesión genuina involucra la fe personal en nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Una confesión genuina de fe, escúcheme bien, una confesión genuina de fe no es simplemente repetir una oración, sino que es un testimonio personal que brota de aquí dentro, desde nuestro corazón, desde nuestro interior, confesando lo que Cristo ha hecho por ti y lo que ha hecho por mí. Eso es una confesión genuina. Mis hermanos, por eso somos salvos. Y no somos salvos también porque hay otros errores también. Nosotros no somos salvos porque nosotros hemos creído en la confesión de fe de esta iglesia local. No. Nosotros no somos salvos tampoco por eso, porque estemos de acuerdo con la confesión de fe que esta iglesia local tiene, no. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en la obra redentora de nuestro Señor en la cruz. Amén. Por eso somos nosotros salvos. Y por eso es muy importante que nosotros permanezcamos en la verdad de la palabra de Dios. Como dice el apóstol Juan en el versículo 24, en lo que hemos oído desde el principio. En lo que hemos oído desde el principio. Eso es todo lo que nosotros necesitamos para mantenernos firmes en la fe. Porque la vida cristiana, mis hermanos, la vida cristiana continúa, mire, tal como comenzó. Por medio de la fe, por medio del mensaje bíblico, por medio del evangelio
que es poder de Dios para salvación. Aún así, hoy en día, sigue habiendo salvación por ese mismo evangelio. Así que, mis hermanos, no se debe confiar de ningún líder religioso, escúcheme bien, no se debe confiar de ningún líder religioso que venga diciendo que trae un mensaje nuevo. No, no, no. No hay ningún mensaje nuevo. No debemos confiarnos en ningún líder religioso que venga diciendo que trae mensaje nuevo con algo que contradice lo que como creyentes hemos oído desde el principio. Y número 3, para terminar, otra característica de un falso maestro, un falso creyente, es que trata de engañar a los fieles. Versículos 6 al 29. Que nuestro Señor Jesucristo llama a Satanás el padre de la mentira. Y el propósito principal de Satanás es descarriar a los creyentes enseñándoles falsas doctrinas. Así que debemos tener cuidado, mis hermanos, y no aceptar, como hijo de Dios, miren, no aceptar que una persona diga simplemente cosas porque dice que él cree en la Biblia. No, no. No es simplemente aceptar que venga una persona y creerle simplemente porque él diga, bueno, yo creo en la palabra de Dios. No. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Mire, porque es posible torcer la Biblia. Es posible torcer la Biblia de manera que se le atribuya otro significado, cualquier significado. Personas que tuercen la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro. Y es muy importante, iglesia, que seamos capaces de nosotros detectar, de nosotros reconocer lo falso de lo verdadero. Y separar las enseñanzas de Cristo de las enseñanzas del anticristo. ¿Y cómo se hace eso, mis hermanos? ¿Cómo se puede hacer eso en un creyente? Pues dependiendo de la enseñanza del Espíritu Santo. Todo creyente, mire, como dice aquí el apóstol Juan, todo creyente ha experimentado la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos enseña y quien nos guía hacia la verdad. Y todos nosotros hemos experimentado esa unción que dice aquí el apóstol Juan. Y es el Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas. No se asusten cuando lean esto de la unción, no. La unción nos recuerda una práctica que se hacía en el Antiguo Testamento, que era el derramamiento de aceite sobre la cabeza de las personas que eran apartadas para un servicio especial. Y era un derramamiento de aceite sobre la cabeza de un sacerdote, sobre la cabeza de un profeta o sobre la cabeza de un rey. Pero el creyente del Nuevo Testamento no es ungido literalmente con aceite, como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que es ungido con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Una unción, mire, que nos coloca a nosotros como creyentes separados, apartados, para que nosotros podamos llevar un ministerio como sacerdotes, como siervos de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, no es necesario que nosotros oremos pidiendo la unción del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque si tú y yo ya somos creyentes, ya nosotros hemos recibido esa unción especial. Ya esa unción la tenemos en nosotros. Esa unción ya, como dice el apóstol Juan, esa unción permanece en nosotros. Esa no se va y viene. Está en nosotros. Permanece en nosotros. Y por lo tanto no es necesario que nosotros volvamos a impartir o volvamos a pedir esa unción, porque tú ya has sido sellado con el Espíritu Santo. Amén. Y esa es otra característica de los falsos maestros y falsos creyentes, que tratan de engañar a los fieles. Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, que el Señor nos ayude a poder reconocer y detectar lo falso, y que nosotros podamos
seguir en comunión con nuestros hermanos, que no nos alejemos de la comunión con nuestros hermanos, que nunca, ni Dios lo permita, ¿verdad?, nosotros neguemos la fe y que estemos atentos porque son los últimos tiempos y van a tratar de engañarnos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mis hermanos, permanezcamos en la verdad. El mundo pasará, todo pasará, habrán guerras, pandemias, lo que venga, pero la palabra de Dios nunca pasará. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Por eso alabamos juntos al Señor en esta mañana y le decimos que ya no vendrá, porque lo enseña su palabra, como un bebé indefenso. Ya no vendrá en su segunda venida a salvar al mundo, porque eso es lo que está haciendo ahora, sino que Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el Rey. Hermanos, pongámonos de pie y cantemos esta alabanza juntos al Señor. Y nuestro hermano Jesús nos despide en oración y leyendo juntos la doxología. Amén. Eres el Rey de la tierra. Tú, el Creador, eres Señor de mi vida. Nuestra alabanza y adoración es para ti en esta canción. Eres el Rey, aleluya. Tú eres el Alfa, eres la Omega, el principio y fin. Jesús, único Rey, único digno de alabanza aquí. Exaltado por siempre serás, por toda la eternidad. Cantamos aleluya, aleluya al Rey. Canta aleluya, aleluya, aleluya a nuestro Rey. Canta aleluya, aleluya, aleluya porque Él es fiel. Exaltado por siempre serás, por toda la eternidad. Cantamos aleluya, aleluya al Rey. Canta aleluya, aleluya, aleluya a nuestro Rey. Canta aleluya, aleluya, aleluya porque Él es fiel. Exaltado por siempre serás, por toda la eternidad. Cantamos aleluya, aleluya al Rey. Al Rey, al Rey. Bien, hermanos, leemos la doxología que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21, que dice así: El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno, para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, Señor, te damos la bendita gracia, Señor, porque tú, Padre Celestial, has conseguido, Señor, que en esta mañana, Señor, nos hayamos reunido en torno a ti, Señor, para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Padre. Gracias porque hemos podido adorarte, Señor, de muchas maneras hoy, Señor.
por medio de la oración, por medio de la comunión, los hermanos juntos y en armonía en este lugar, por medio de tu palabra, Señor, poderosa y firme como siempre, Señor, y también por medio de la alabanza, Padre Celestial, que alegra y llena de gozo nuestros corazones también, Padre. A ti sea el honor y la gloria, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Señor de señores, al Alfa y la Omega, al principio y al fin, al que es sobre todo nombre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por este culto, Señor. Permítenos regresar a nuestros hogares, Señor, y permítenos también, Señor, tener ese doble gozo luego en la tarde, Padre Celestial, de volver aquí, Señor, para seguir adorándote en espíritu y en verdad, Padre Celestial. Gracias, te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.